Imagina por un momento que estás de pie, mirando fijamente un cielo tormentoso cargado de nubes grises y pesadas. La mayoría de nosotros, en esa situación, simplemente veríamos una masa de vapor de agua y esperaríamos a que empezara a llover. Sin embargo, existe la posibilidad de que alguien, a tu lado, pudiera decirte exactamente en qué segundo y en qué punto preciso del horizonte caerá el próximo rayo. Y no lo haría por una simple casualidad o por un golpe de suerte, sino porque es capaz de leer señales increíblemente sutiles en el ambiente que para los demás son invisibles. Piensa ahora en otra situación, como entrar en un mercado financiero bullicioso, lleno de pantallas, números que cambian sin cesar y un ruido constante de transacciones. Imagina a una persona que puede decirte con una precisión asombrosa qué acción subirá o cuál bajará, no porque haya leído las últimas noticias económicas o escuchado un rumor, sino por el zumbido invisible de las transacciones que ocurren en ese preciso instante. Esto que te describo no es magia, amigos, ni tampoco ciencia ficción. Esto es el cerebro humano funcionando en su máxima expresión de análisis. Estamos hablando del savant de los patrones. Seguramente ya han escuchado hablar antes sobre los savants, esas mentes asombrosas que, en un área muy específica del conocimiento o la habilidad, logran alcanzar niveles de genio que nos parecen inigualables. Generalmente, cuando pensamos en ellos, se nos viene a la mente la memoria fotográfica extrema o capacidades artísticas fuera de lo común. Pero hoy no vamos a hablar de eso. En cambio, nos vamos a adentrar en algo mucho más sutil y, quizás, todavía más impresionante, la capacidad de escuchar la música oculta que reside dentro del ruido, la habilidad de encontrar un mapa detallado en lo que parece un simple garabato y, fundamentalmente, la capacidad de predecir el caos que parece reinar en la naturaleza. Para entender esto, piensen en una bandada de estorninos. Son miles y miles de pájaros moviéndose juntos en el aire como si fueran un solo organismo vivo, creando figuras fluidas que cambian constantemente y que parecen desafiar toda lógica. ¿Cómo es posible que lo hagan sin chocar entre ellos y con una coordinación tan perfecta? ¿Acaso hay un director invisible que les da órdenes? En cierto modo, podríamos decir que sí, y ese director es su propio cerebro. O consideren a una persona que es capaz de predecir el comportamiento de un ecosistema tan complejo como un bosque entero con solo observar detalles que para nosotros pasarían desapercibidos. Podría ser el color exacto de una hoja, la forma particular en que vuela un insecto o el nivel de humedad que siente en el suelo al caminar. Estas personas no necesitan modelos matemáticos avanzados en una computadora para entender lo que sucede, es su cerebro el que siente la interconexión de todas las partes. Es como si estos individuos tuvieran un software especial instalado en sus cabezas, un programa que está constantemente buscando conexiones y detectando hilos invisibles que, para el resto de nosotros, son simplemente ruido de fondo. Se trata de un motor de búsqueda de patrones tan potente que es capaz de desvelar el código secreto del mundo justo en los lugares donde todos los demás solo alcanzamos a ver desorden y confusión. Pero, ¿cómo diablos logra el cerebro humano, o más específicamente el cerebro de estos savants, desentrañar estas redes de información que nos resultan tan caóticas? ¿Qué mecanismos ocultos se activan dentro de su mente para que puedan leer el futuro simplemente observando el presente? Aquí es donde la situación se pone realmente fascinante. Deben saber que nuestro cerebro, tanto el de ustedes como el mío, ya es de por sí un campeón en la búsqueda de patrones. Desde que somos apenas unos bebés, estamos programados biológicamente para realizar esta tarea. Vemos una cara y sabemos de inmediato que es una cara, aunque los ojos estén medio cerrados o la boca se vea de lado. Escuchamos una canción, y reconocemos la melodía al instante, incluso si la está tocando un instrumento que nunca antes habíamos escuchado. Esta habilidad es, de hecho, la base fundamental de nuestra supervivencia. Gracias a ella, nuestros ancestros podían reconocer una fruta madura en medio de la vegetación, detectar a un depredador oculto entre las sombras o encontrar el camino seguro de regreso a casa. Todo eso es, en esencia, un patrón simple. Ahora bien, si tomamos esa habilidad y la multiplicamos por 1000, o incluso por 1.000.000, empezaremos a tener una idea de cómo operan los cerebros de los savants de los patrones. Imagina que tu cerebro funciona como una de esas inmensas máquinas de clasificación de paquetería que hay en los centros logísticos, pero con una diferencia fundamental: en lugar de paquetes físicos, lo que clasifica son datos. Tu cerebro recibe constantemente una avalancha de información sensorial a través de lo que ves, oyes, hueles, tocas y pruebas. De toda esa enorme cantidad de datos, intenta darle un sentido y encontrar conexiones útiles.
Si de pronto ves nubes oscuras, escuchas un trueno a lo lejos y sientes una pequeña gota en tu piel, tu cerebro no necesita que un meteorólogo te explique lo que pasa para saber que va a llover. Simplemente ha conectado los puntos. Los individuos extraordinarios de los que hablamos no es que posean necesariamente un ojo de halcón o un oído supersónico. Lo que realmente tienen es una sensibilidad brutal hacia las correlaciones y hacia las repeticiones sutiles en los datos. Lo que para nosotros es puro ruido de fondo, para ellos es información valiosa. Es como si en sus cabezas el volumen de todo lo irrelevante estuviera muy bajo, mientras que el volumen de lo que es significativo estuviera configurado al máximo nivel. Pero, ¿qué es lo que ocurre exactamente a nivel cerebral para que esto sea posible? La realidad es que no existe un chip de patrón mágico dentro de la cabeza. Los neurocientíficos que estudian estos casos sospechan que se trata de una combinación de varios factores biológicos. Uno de ellos podría ser una mayor densidad o eficiencia en las conexiones neuronales. Si pensamos en el cerebro como una gran ciudad llena de cables y rutas, en una persona promedio hay ciertos barrios que están mucho más conectados que otros. Sin embargo, en un savant, podría existir una red de conexiones inusualmente densa o eficiente entre áreas que normalmente no interactúan tanto entre sí. Por ejemplo, su corteza visual, que es la encargada de lo que vemos, podría estar hiperespecializada en detectar diferencias minúsculas de forma y color. Luego, esa información se envía a la corteza prefrontal, donde planificamos y predecimos, de una manera increíblemente rápida y eficaz. Otro factor clave es el procesamiento en paralelo extremo. Mientras que un cerebro típico procesa una cosa tras otra, o quizás un pequeño grupo de cosas al mismo tiempo, el cerebro del savant podría estar procesando cientos de hilos de información de forma simultánea. Es como si tuvieran a muchos más detectives trabajando al mismo tiempo en el mismo caso criminal. Además, hay que considerar los filtros sensoriales. Nuestro cerebro filtra activamente mucha información para evitar que nos sobrecarguemos. Es lo que nos permite enfocarnos en una sola conversación durante una fiesta ruidosa. Los savants podrían tener filtros que son más porosos o, paradójicamente, mucho más selectivos para cierto tipo de información. Esto permite que patrones muy sutiles, que nosotros descartaríamos sin pensar, lleguen a su conciencia o a su subconsciente. Algunos estudios científicos sugieren que esta habilidad tan especial podría estar relacionada con una forma de pensamiento que pone mucho más énfasis en los detalles individuales que en el contexto global de las cosas. Esto se conoce a veces como una coherencia central débil. Para la mayoría de nosotros, si vemos un bosque, lo primero que vemos es el conjunto, el bosque en sí, pero para un savant, lo que ven es cada árbol, individual, cada hoja, cada insecto y la manera exacta en que todos esos elementos se interrelacionan entre sí. A partir de esos detalles minuciosos, ellos construyen una imagen global que es mucho más rica y, sobre todo, mucho más predictiva que la nuestra. Hay un concepto que es absolutamente crucial para entender este fenómeno, el cerebro como un motor de predicción bayesiana. Aunque el nombre suene complejo, la idea es bastante sencilla. Nuestro cerebro no se limita a reaccionar ante lo que sucede en el mundo, sino que lo predice constantemente. Funciona como un oráculo interno que genera expectativas sobre lo que va a ocurrir a continuación. Si la realidad coincide con lo que el cerebro predijo, entonces todo sigue igual. Pero si la realidad no coincide, el cerebro se ve obligado a actualizar su modelo del mundo. Imagina que estás lanzando una moneda al aire. Tu cerebro, de forma natural, predice que hay un 50% de probabilidades de que salga cara y otro 50% de que salga cruz. Pero si la moneda sale cara 10 veces seguidas, tu cerebro empezará a actualizar su modelo y a pensar que quizás esa moneda no es del todo justa. Un savant de los patrones podría notar detalles que nadie más ve, como una leve inclinación en la mano al lanzar, un brillo particular en el metal de la moneda o un sonido distinto cuando ésta golpea el suelo. A partir de esos minúsculos detalles, su motor bayesiano, alimentado con muchos más datos y con una sensibilidad superior, puede hacer una predicción mucho más precisa sobre el resultado del siguiente lanzamiento. Existen muchos casos que desafían por completo nuestra lógica habitual. Por ejemplo, personas con autismo a menudo exhiben rasgos de savant. Algunos de ellos son capaces de detectar anomalías en imágenes médicas que incluso a los doctores más experimentados se les pasan por alto. Otros pueden memorizar secuencias numéricas interminables que, al ser analizadas, revelan patrones matemáticos de una complejidad extrema. Lo interesante es que no están haciendo cálculos conscientes, su cerebro simplemente ve la estructura subyacente de forma intuitiva.
Otro ejemplo fascinante, aunque no siempre se categorice estrictamente como savant, es el de los grandes maestros del ajedrez. Cuando un maestro mira un tablero, no está viendo simplemente 64 casillas y 32 piezas individuales. Lo que ve son patrones complejos de ataque y defensa, amenazas latentes y una serie de movimientos futuros, todo en un solo instante. Sus cerebros han internalizado millones de patrones a través de años de práctica, pero la base de su genialidad es esa misma habilidad fundamental, reconocer la estructura oculta que existe dentro del caos aparente de un juego. También podemos observar esto en meteorólogos con mucha experiencia que aseguran poder sentir un cambio en el tiempo mucho antes de que los modelos informáticos más potentes lo confirmen. Ellos se basan en una atención sutil a detalles atmosféricos que la gran mayoría de las personas ignoraría por completo. No es que tengan una supercomputadora en su cabeza, sino que han entrenado su motor de patrones personal hasta un nivel altísimo de precisión. Incluso podemos encontrar este fenómeno en la relación del ser humano con la naturaleza más pura. Imaginen a un habitante aborigen en medio del inmenso desierto australiano. Sin la ayuda de mapas digitales, Google Maps o dispositivos de GPS, es capaz de encontrar agua fresca o predecir el comportamiento de los animales con una precisión que nos resulta asombrosa. Lo que posee es un cerebro que ha sido entrenado, a lo largo de muchísimas generaciones, para leer el código secreto de la naturaleza. Para él, la forma de las dunas de arena, el color específico de una planta, la dirección precisa del viento o el sonido exacto de los insectos se convierten en una serie de patrones interconectados. Estos patrones le permiten leer su entorno como si fuera un libro abierto y anticipar con éxito lo que vendrá. Estos verdaderos avances de la naturaleza, sin necesidad de conocer la neurociencia que hay detrás de sus habilidades, demuestran cómo el cerebro humano puede construirse a sí mismo como un detector de patrones tan sensible que a veces parece rozar lo sobrenatural. Su increíble capacidad de predicción no es magia, es la culminación de un proceso neuronal que ha sido finamente sintonizado para encontrar orden en lo que, para el resto de nosotros, parece un desorden total. Sin embargo, a pesar de lo que sabemos, el misterio continúa. La verdad es que la ciencia todavía está rascando la superficie de cómo el cerebro logra realizar estas hazañas tan increíbles. Nos preguntamos si es posible entrenar a nuestros propios cerebros para que vean más patrones de los que ven ahora, o si se trata de una característica única y biológica, quizás el resultado de una configuración neuronal atípica, como la que se observa a veces en el autismo o después de sufrir ciertas lesiones cerebrales que, paradójicamente, parecen desbloquear estas habilidades latentes. Lo que sí tenemos muy claro es que la capacidad de ver patrones es algo fundamental para la inteligencia y también para la creatividad humana. Los artistas, por ejemplo, son capaces de ver patrones complejos de luz y sombra donde otros solo ven objetos. Los músicos encuentran patrones de sonido que se convierten en melodías inolvidables. Los científicos, por su parte, buscan y encuentran patrones en los datos de sus experimentos para entender cómo funciona el universo. Los avances de los patrones simplemente llevan esta habilidad humana tan básica a un nivel que nos obliga a cuestionar cuáles son los verdaderos límites de lo que nuestra mente es capaz de hacer. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a algo que te parezca completamente caótico o desordenado, te invito a que te tomes un momento de calma. Observa con atención y pregúntate si podría haber allí un patrón oculto, una melodía silenciosa que está esperando a ser descubierta por alguien que sepa escucharla. Quizás, solo quizás, en lo más profundo de nuestro cerebro también se esconde un pequeño savant de los patrones, esperando pacientemente su momento para despertar y deslumbrarnos con su visión del mundo. Si te ha gustado este viaje por los misterios de la mente humana y quieres seguir descubriendo cómo funciona el mundo que nos rodea, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estos temas fascinantes. Nos vemos en el próximo video. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.